A continuación, la enseñanza a cargo de nuestra hermana Noemi Castillo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. El día de hoy nos toca ver la lección número 15, que lleva por título El acreedor y los dos deudores. Y nuestra cita bíblica está ya en el libro de Lucas 7, capítulo 7, versículo 41, del 41 al 50, que dice de la siguiente manera: Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los he enjuagado en sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias porque nos permites meditar una vez más en tu palabra. Permite que esta enseñanza llegue al corazón de cada hermano que nos escucha en estos momentos. Que tu Espíritu Santo sea quien nos dirige en estos momentos, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a ver que la enseñanza del día de hoy nos quiere dar a conocer el amor a Cristo, que el amor a Cristo es proporcional a la gracia que nosotros recibimos. Hermanos, si nosotros nos equivocamos, viene la gracia de Dios a revestirnos, a restituirnos, si nosotros alguna vez hemos pecado o nos hemos equivocado. Pero vamos a ver de qué habla la historia. Esta historia habla de un fariseo que se llama Simón. Este fariseo es quien invita a Jesús a cenar en una ocasión a su casa. Y Jesús decide ir a su casa y cenar con ellos. Vemos, hermanos, que en esta cena iba a estar Simón, pero también iban a estar las demás personas. Simón era un líder fariseo, pero también iban a estar acompañados de sus amigos de Simón. Iba Jesús y sus discípulos. Nos dice la historia que esta cena iba a ser en el patio de la casa de Simón, por lo cual su entrada iba a ser libre y así podrían escuchar el diálogo que tuviera Jesús con Simón. Bueno, entonces Jesús llega a su casa y se reclina, pues las mesas en aquella época estaban casi en el piso. Había una tabla y las personas que iban a comer debían acomodarse sobre unos almohadones, llamémoslo así, que estaban alrededor de la mesa. El fariseo Simón invita a Jesús a su hogar y llegan algunos de los amigos también de Simón, como les decía. Es aquí cuando viene una mujer que se consideraba era una pecadora, pues llevaba una mala vida. Esta mujer vivía también en la ciudad. Ella se entera de que Jesús iría a cenar y se hace presente, llevando un frasco de alabastro. Era un perfume costoso. Esta mujer no era de dinero, no era una mujer apoderada, era alguien que vivía en una vida lisa y llanamente. Ellos lo veían como una dama de no muy buena reputación. Esta mujer trae dos cosas. Trae un alabastro y dentro de este llevaba un perfume que era de nardo. Antes
Se dice que antes era costumbre tener este ungüento de nardo en recipientes de alabastros, sellados, y solo se abría en ocasiones muy exclusivas, es decir, en ocasiones muy especiales, muy importantes. Esta mujer estaba llorando. Entra e interrumpe esta reunión que tenía Jesús con Simón. Entra llorando y se arrodilla directamente a los pies de Jesús, a sus pies de Jesús que están detrás de él. Sus lágrimas caen a los pies de Jesús y los secaba con sus cabellos. Esta mujer no se cansaba de besar los pies de nuestro Señor Jesucristo y asimismo también le untaba de perfume. No olvidemos la enseñanza de esta parábola, hermanos. Su enseñanza de esta parábola es que el amor hacia Jesús es proporcional a la gracia, de acuerdo a la gracia que nosotros recibimos. Para recibir gracia, hermanos, debemos de reconocer nuestro estado. ¿En qué estado el día de hoy usted se encuentra? ¿En qué estado me encuentro yo? ¿Cómo estamos? Si nosotros no reconocemos lo que hemos hecho, lo que somos, nosotros no tendremos la gracia divina, la gracia de Dios. Pues la gracia la obtenemos cuando hay un reconocimiento del estado en el que nosotros nos encontramos, cuando nosotros reconocemos cómo estamos, si nosotros hemos pecado. De esta forma es como nosotros recibimos la gracia, pero nosotros debemos de aceptar. Entonces regresemos. Cuando el fariseo había invitado a Jesús, de alguna manera un poco fea, se podría decir, para intentar hacerlo tropear, lo invitó y vio esta escena. Él empieza a pensar de una mala manera. Simón empieza a pensar de una mala manera, pues él se dice a sí mismo, él piensa, si este hombre realmente fuera un profeta, él sabría qué tipo de mujer le está tocando. Simón pensaba que por ser Dios, que Dios era santo, cómo esta mujer se podía acercar, si Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios. Entonces, él no entendía cómo esta mujer pecadora podía acercarse, podía estar haciendo lo que hacía de lavarle los pies a Jesús. Él pensaba que si Jesús realmente fuera un profeta, se daría cuenta inmediatamente de lo que estaba haciendo esta mujer. Por favor, hermanos, podemos ver como si Jesús no se diera cuenta. Entonces, esta mujer es una pecadora. Qué terribles eran estos fariseos, que pensaban lo peor, rápidamente juzgaban a las personas. Pues Jesús responde a los pensamientos del fariseo, ya que al Señor no se le escapa nada. Ninguno de tus pensamientos ni de los míos se le escapa al Señor. Él todo lo sabe. Hermanos, el Señor conoce tu mente, el Señor conoce tu corazón, tus pensamientos, al igual que los míos. Ahora, ¿cuidamos nuestros pensamientos o pensamos lo que nos venga? Debemos de cuidar nuestros pensamientos. Jesús responde a los pensamientos del fariseo y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y Simón le dice, adelante, maestro, casi en un tono soberbio. Y Jesús le contesta de la siguiente manera. Le contesta con una historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, y esta era una parábola de los 2 deudores, quienes recibían dinero de un hombre, donde uno recibe 500 denarios y el otro 50, lo cual unía a las personas era la deuda. Ambos tenían una deuda con este señor. Estas 2 personas le debían, pero ninguna de las 2 personas podía pagar. El Señor le decía a Simón, entonces le dice el Señor a Simón que el hombre le perdona la deuda a estas personas. Les dice, entonces no, el hombre perdonó amablemente, vemos cómo amablemente perdona a este señor a ambas personas y se le cancela su deuda.
Y así es como dice, ¿quién crees que lo amó? ¿Quién crees que lo amó más? Así es como le pregunta el Señor a Simón, cuando él le contesta, supongo que la persona a quien le perdonó más esa persona a quien le perdonó más es la deuda más grande, entonces por eso él amó más. Jesús le dice, así es. Hermanos, nosotros no podremos nosotros pagarle a nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Quizá muchos decimos leer la Biblia y tener nuestros devocionales en casa, pero ¿cuánto nos dura esto realmente? Quizá nos dura 1 mes, 2 meses, quizá hasta 3. Pero eso se está haciendo esto de las transmisiones, los mensajes en línea que estamos teniendo, estos mensajes en línea que estamos teniendo, que se lleva una palabra. Entonces, por más que prometamos cosas, será quizá difícil si no tenemos nosotros la convicción y el compromiso. Si no tenemos esto, no vamos a poder llevar nosotros a cabo, no vamos a poder nosotros concluir. Entonces estos mensajes que los hermanos envían es para motivarnos, para alentarnos, para decirnos que no estamos solos, que como iglesia estamos unidos, que todos estamos en una misma sintonía. Vemos entonces cómo luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer, no nos olvidemos, hermanos, de lo anterior, a quien se le perdona más, al que perdona poco o mucho. Y Simón dijo correctamente, supongo que a quien se le perdona mucho, y vemos, hermanos, que el amor de Cristo es directamente proporcional a la gracia recibida. Vemos que cuanto más desastrosa fue tu vida, pero ojo, hermanos, aquí esto no es un mérito. Vemos que cuando más tú reconoces tu pecado, su gracia de nuestro Señor Jesús viene y te va a librar, te va a limpiar. Porque cuando aceptas tus pecados, hallan el perdón y la bendición del cielo. Nosotros debemos de reconocer que hemos hecho mal, para que así nosotros podamos obtener el perdón. Nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que humillarnos. Posteriormente se vuelve a la mujer y le dice a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada. Cuando entré a tu casa, porque antes era la costumbre que cuando alguien entraba a una casa, en este caso el maestro y los discípulos, el dueño de la casa, que era el anfitrión, llamaba a sus sirvientes y todos le lavaban los pies a los que llegaban. Jesús le dice a Simón, cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, sin embargo, ella desde el momento en que entró no deja de besar mis pies. Acá le está diciendo a Simón, al líder religioso, tú no hiciste nada de lo que esta mujer está haciendo. Entonces, no me saludaste. Tú no tuviste la cortesía de ungir con aceite de olivo, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Vemos cómo Jesús le está haciendo conocer a Simón lo que no hizo, lo que debió de haber hecho, lo que a él le correspondía, él no lo hizo y vino otra persona y lo hizo. Entonces, hermanos, cuando nosotros no reconocemos lo que hemos hecho, no reconocemos el mal que hemos causado, simplemente nos estamos afectando a nosotros. No estamos afectando a otras personas, porque esto es individual. Recordemos que la salvación es individual, entonces esto va a caer sobre nosotros. Como les decía, hermanos, quizá Simón en ese entonces no ungió a Jesús, por lo cual el trato que le dio fue de igual a igual. Vemos cómo Simón no honró a Jesús. La mínima actitud de deshonra
La mínima actitud de honra que debía de tener es lavarle los pies, darle un beso de bienvenida, lo cual no hizo e hizo esta mujer. Pero vemos, hermanos, cómo entra aquí la soberbia, porque pudo más la soberbia de Simón, pudo más su orgullo. Debemos de entender, hermanos, que a Jesús, el Hijo del Hombre, como él se dio a conocer muchas veces, no se le puede tratar de igual a igual. Hermanos, la soberbia, el orgullo, no nos va a llevar a nada bueno. Al contrario, esto no nos va a servir de nada. Nosotros no debemos de ser orgullosos con las demás personas, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. No debemos de comportarnos de esta manera. Hermanos, el Señor Jesucristo sabía las intenciones que tenía en su corazón Simón, quien era el anfitrión. Él sabía lo que quería. Hoy en día, como una figura, nosotros podemos ver de que hay ese tipo de personas quienes dicen amar a Dios, pero aborrecen al pecador. De esas personas que dicen amar a Dios, pero ni siquiera quieren voltear a ver a su prójimo. Vemos cómo las actitudes que toma Simón son las que dan de qué hablar, porque él vemos cómo le ruega a nuestro Señor Jesucristo a que vaya, que lo acompañe y cene con él. Entonces vemos cómo se comporta cuando nuestro Señor Jesús está con él. Vemos sus actitudes y sus expresiones. Recordemos también que los fariseos no eran amigos íntimos de Cristo, ya que estas personas siempre buscaban una ocasión para atraparlo y acusarlo. Estas personas siempre estaban siguiendo a Jesús, pero no lo seguían como las demás personas, como sus discípulos, para aprender por amor. No, estas personas solamente lo seguían para juzgarlo, para señalarlo. Así como hay muchas personas que quizá van a seguir o van a estar asistiendo nada más para juzgar, para señalar, para ver qué se está haciendo bien y qué no. Pero hermanos, cuando ellos lleguen a reconciliarse con nuestro Señor Jesús, cuando ellos lleguen a aceptar sus pecados, se van a convertir en lo mejor. En ese momento ellos van a querer adorar a Dios, van a querer entregar su vida. Pero eso va a ser gracias también a las personas que van a estar viendo. Que estas personas, porque nosotros vamos a ser el motivo, vamos a ser motivación para ellos. Hermanos, cuando una persona se siente demasiado bien, se siente supremo, digámoslo así, entonces esa persona no reconoce que esté en deuda con Dios, no dice, gracias a Dios estoy en donde estoy, gracias a Dios soy lo que soy. No lo reconoce. Recordemos que la Biblia nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Debemos de tener humildad, la humildad ante todo. Hermanos, nosotros debemos de honrar al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, debemos de honrarlo. ¿Cómo lo vamos a honrar? Derramando lo más valioso que nosotros tenemos, lo más valioso que tú tienes, que yo tengo. Lo más valioso que nosotros tenemos lo vamos a derramar a sus pies, lo que es nuestra vida. Derramemos nuestra vida en servicio al Señor. Entonces regresemos. Vemos cómo la soberbia y el orgullo atacan a Simón. Entonces él les dijo el Señor Jesús a Simón, te digo que sus pecados son muchos. Qué interesante, pues el Señor sabe todo lo que nosotros hacemos, sabe nuestros pecados, como les decía, sabe cómo vivimos, sabe muchas veces sobre el orgullo, sobre la soberbia que quizá tenemos. Recordemos que esto va a impedir a que uno se incline a los pies de Cristo, porque quizá pasa por la mente de que no deberíamos de hacerlo. Pero hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, viene la gracia de Dios y nos perdona. Jesús dice, ella me demostró tanto amor. ¿Qué demostramos al Señor nosotros? Demostramos
preocupación, demostramos problemas. Vemos cómo esta mujer es humilde, se humilla ante Dios, se humilla ante nuestro Señor Jesús. Y ahora, las actitudes que toma Simón. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cuáles son esas actitudes que nosotros tenemos para con nuestro Señor Jesús, para con Dios? Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y aquí se desconcerta Simón y sus compañeros, pues murmuraban y decían, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién se cree? Cuando realmente la pregunta debió de haber sido, ¿qué se creen los líderes? ¿Qué se creían estas personas? El Señor Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por este acto que hizo esta mujer, consigue dos cosas, cuál es la salvación y la paz. Vemos cómo ella está agradecida con nuestro Señor Jesús. Vemos la gratitud en esto. Para Dios, toda persona tiene el mismo valor. Todas las personas son iguales. Para Dios no hay alguien más. Para Dios todos son iguales. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida? Debemos de poner nuestra vida a los pies de Jesús. Cuando esto pase, Él nos va a dar la salvación, Él nos va a dar esa paz, esa tranquilidad, pero nosotros debemos de servirle. La falta de paz, hermanos, a muchas personas los enferma y los deja caer en crisis. Quizá muchos no pueden dormir o no pueden hacer muchas cosas porque no tienen paz en su corazón. Hoy en día les quiero decir que podemos buscar esta paz a través de la búsqueda de Dios, a través de la oración, a través de que nosotros podemos leer su palabra, pero nosotros debemos de reconocer nuestros pecados, de reconocer lo que nosotros hemos hecho, todo lo malo que nosotros hemos hecho, para que nosotros podamos así obtener el perdón y obtener la gracia divina. Debemos de analizar cuál es la actitud que tenemos nosotros para con Dios, cuál es esa actitud que tiene nuestro corazón. Hermanos, volvamos nuestras vidas a los pies de Cristo, humillémonos. Hermanos, seamos nosotros agradecidos con Dios, démosle gracias a Dios porque dio su vida para salvar la nuestra. Tenemos muchas razones para que nosotros podamos servir a nuestro Señor Jesús, por un trabajo, simplemente por la vida, por un día más de vida que nos da, porque tenemos a nuestra familia, porque quizás tenemos un trabajo, tenemos una casa, tenemos comida, tenemos pan, tenemos salud. Por eso debemos de darle gracias a nuestro Señor Jesús. Y así nosotros, ¿cómo le podemos dar gracias nosotros? Pues rindiendo nuestra vida, dando nuestras vidas a sus pies. Enamorémonos de Jesús, enamorémonos más de su palabra, de su amor. Como dice esta canción, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Tú mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Así es, hermanos, que nuestra vida sea como un perfume a los pies de nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.